Y la clase de hoy se llama Cuando lo bueno se torna malo. Estamos más o menos al inicio de una serie, pero como hoy es el primer día de un nuevo ciclo aquí en la iglesia, obviamente empiezan las clases con los niños y es cuando los niños cambian de grados y todo esto. Entonces empezamos con el Génesis. Vamos a empezar con el Génesis. Estuvimos viendo algunas cuestiones de creación, evolución. Lo pueden ver todo en línea. Si usted está aquí por primera vez, tenemos ahí un boletín de anuncios y de información. Toda esta información que grabamos, que se transmite, está en línea, está en audio también. Si usted quiere hacer ejercicio, irse a su casa y escucharlo por audio o en el gimnasio, lo que sea, o en video, también lo tenemos. Y, bueno, o manejando también al trabajo. Entonces vamos a ver hoy, antes de, les decía, esta es una serie que estamos viendo del Antiguo Testamento, es una serie profunda. A esta serie le pusimos más profundo, que fue el lema de la serie anterior, o el tema. Y esta lección 3 se llama Cuando lo bueno se torna malo. Me imagino que ya ven para dónde vamos. Y ayer tuvimos un día muy bueno que se tornó muy malo. El perro se tragó el anzuelo y soy $1,600 más pobre el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que un día estamos disfrutando y sucede algo. Ahora uno puede decir, bueno, no fue tanta tragedia, ¿no? El perro está bien, está medio mal lastimado, pero está vivo. No fue un niño que se ahogó, no fue sí, ¿me entienden? Pero pasan estas cosas, y llegamos y el veterinario nos dijo, sí, eso pasa en un segundo, pasa. Y de eso vamos a hablar hoy. Les decía, estamos haciendo esta síntesis del Antiguo Testamento. Vamos a llegar desde la creación hasta la cruz, eventualmente, no sé, pero la idea es estudiar profundamente. Vamos a recorrer el Antiguo Testamento hasta donde lleguemos a fin de año, y luego vamos a empezar con el Nuevo Testamento, con los Evangelios, y vamos a retomar de ahí. Después regresamos. Vamos a hacer algo interesante ahí. A lo mejor metemos una miniserie en medio, a ver qué se nos ocurre ahí, pero tenemos material de sobra. Una encuesta. ¿Por qué creó Dios primero al hombre? Opción A: porque echando a perder se aprende. Opción B: porque primero se experimenta en animales y luego en humanos. Esto lo encontré en internet, déjenme decirlo. Yo no me invento esto. Porque luego tuvo una mejor idea. Porque para hacer una obra maestra primero se necesita un borrador. No, espérense, vamos a terminar con una buena los hombres. Para que la mujer no pudiera dar su opinión. ¿Por qué no Dios primero al hombre que a la mujer? Sí, claro. Ajá. Ninguna de las anteriores. Esa yo creo que es la correcta. Debía poner otra opción, pero en el principio dice la Biblia que todo era muy bueno. Cuando Dios termina la creación y termina la creación del ser humano, dice, qué bueno es esto, muy bueno. Y esta es una de mis pinturas favoritas. Es una pintura que tienen aquí en el Museo de Fort Worth, se llama el Carter Museum, y es un óleo de un pintor que se llama Thomas Cole. Vivió en los 1800 a mediados, y es una representación del Jardín del Edén. Créanme, si tratan de buscar fotos o pinturas del Jardín del Edén donde no estén explícitamente desnudos, esta es una de las más decentes, pero pueden ver el tamaño de las flores, pueden ver las piedras, no son piedras, son gemas. El río va como cayendo oro de la cascada. No sé, a mí me fascina. Y luego a la distancia se ve todo como árido por allá afuera, pero en el jardín está todo verde. Y esa era la situación en la que Dios crea al hombre, una situación privilegiada, pero de repente entra por ahí. Y por cierto, la palabra Edén quiere decir placer o deleite. Esa es la palabra. La palabra Edén en la raíz hebrea quiere decir placer o deleite.
Eva, por cierto, es un juego de palabras con el hebreo de la palabra vida, la generadora de la vida. Y la palabra Adam también es un juego de palabras con la palabra tierra. ¿Sí? Adam fue creado de la Adama, de la tierra. Entonces, cuando uno lee el Génesis en hebreo, tiene esa rima y ese juego de palabras, porque en realidad Adán quiere decir hombre o ser humano. Entonces, cuando uno lee el hebreo original, uno le da la idea, la impresión de que aquí está hablando genéricamente del ser humano y de la vida, aunque pueden ser también nombres propios. Pero en el inicio del Génesis así es como se entiende el pasaje. Y entonces es en este lugar, en esta situación, donde Dios le dice, puedes hacer lo que quieras. Vayan, imagínense, Adán estaba ahí con la mujer más perfecta de la creación. Todo arreglado. ¿Pero quién la vio? ¿Quién dijo Todo, que era, quién todo dijo que arreglado. era 90, 60, 90? No sé, pero imagínate, Dios cuando hace algo lo hace bien. ¿Sí? Y esa era la situación, y entra después, ¿qué entra? La tentación. Hay que escuchar. Es de la película. No te me caigas. Entra la tentación así. Bueno, hay dos opciones que traje de la tentación. ¿Es esa o qué tal esta? Bueno, yo mira, puse Star Wars por los fans aquí que estamos acá. Pero yo creo que la tentación llegó más bien primero como la primera opción. Porque cuando llega la tentación no se te presenta con máscara de Darth Vader y te dice, acá estoy para tentarte. Llega sutil, llega silenciosamente, llega resbalosamente, y cuando poco te das cuenta ya estás enredado y ya te estás sofocando, ya estás enredado, ya estás metido en el problema. Entonces veamos qué pasó, cuáles fueron los hechos de cuando fue la caída del hombre. Dios, ¿qué fue lo que dice Dios? Dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Era una prohibición muy sencilla. Tienes todo lo que quieras, puedes comer de lo que quieras, pero de ese no comas. Y vamos a ver algunas implicaciones después de esto. ¿Qué más sucede? Dice ahí, luego la serpiente entra ahí. Por cierto que la serpiente no es identificada como Satanás en el texto del Génesis. De hecho, no es identificada en ningún texto del Antiguo Testamento, sino hasta Jesús. Jesús es el que la identifica a la serpiente con Satanás. Y la serpiente entra la duda, dice, con que Dios ha dicho. Ese es siempre el principio de toda rebelión. Piensen o no, piensen en esto. No comerán de ningún árbol del huerto. Fíjense aparte cómo distorsiona. ¿No comerán de ningún árbol? ¿Eso fue lo que Dios dijo? No. Viene la exageración. Y cuando entra la tentación, entra sutilmente, entra distorsionada, y siempre entra como fíjense, como algo que merezco, pero que no me están dando. ¿No ese es el principio de toda rebelión? Merezco algo que no se me está dando. Soy merecedor de algo mejor, pero no se me está dando. ¿Los hijos? ¿Cuál es la rebelión en los hijos?
quiero eso y no me lo estás dando. ¿Por qué? Yo lo merezco, yo lo merezco. Es que no es justo. Y la primera cosa que aprenden los hijos a escuchar es, eso no. Porque lo quieren. Ese es el principio de la rebelión. El principio de la rebelión de Satanás fue, merezco algo mejor de lo que Dios me está dando. Pero ya no, eres el ser más espléndido y más exquisito de la creación. No, merezco algo mejor todavía. Me estás escondiendo algo bueno que no me quieres dar. Nosotros, lo bueno es que nunca pensamos así, ¿verdad? La mujer dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense, ya sabía lo que está contradiciendo a la serpiente y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto nos ha dicho, Dios ha dicho, no comerán de él. Y dice, ni lo tocarán para que no mueran. Ella sabía perfectamente cuáles eran las órdenes de Dios. ¿Qué sucede después? La serpiente dice, no se corrige la serpiente, no dice, perdón, dice, ciertamente no morirán. No, las consecuencias del pecado no son tan graves. Tú dale, no hay problema. No está tan mal. Nadie te va a ver, nadie se va a enterar. ¿Y qué dice después? Pero Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora aquí viene algo muy interesante. Empieza a ver, las mejores mentiras son las que vienen entrerramadas con verdades. Ayer estábamos viendo a uno de los nadadores olímpicos que mintieron acerca de lo que hicieron allá. No les voy a repetir todo el rollo, pero él dice, bueno, distorsioné algunas cosas, o no, yo le decía, no, mentiste. ¿Para qué le pones palabras lisonjeras? Lo que hiciste fue una mentira. Y ese es el tipo de mentira que viene acá siempre con la tentación. ¿Qué sucede después? Bueno, y aquí, como dicen, la serpiente no tiene cola que le pisen, porque es toda cola la serpiente, o más bien salió por piernas. Pero aquí es donde lo que es muy bueno se torna malo. ¿A quién le gusta ir al dentista aquí? A nadie, ¿verdad? Pero fíjense, ¿a quién le gusta? Miren, yo cuando voy al dentista que me hagan limpieza, me encanta ir, entre comillas, cuando me he portado bien, cuando he usado el floss y toda la cosa, cuando me he quitado cuando me he cepillado 3 veces al día y mis dientes están como perlitas. Ahí sí, vaya y vea y felicíteme por lo bien que he sido con mis dientes. Pero cuando he estado viajando 3 semanas, que no he podido cuidarme bien, que he estado comiendo en la calle tacos de X y que me toca regresar, como que no dan muchas ganas de ir, porque ya sabes, a mí siempre me regaña. Bueno, hay 2 ahí a donde voy y una siempre me regaña. Siempre me dice lo mismo. Le digo, ya sé qué me va a decir. Pero cuando estamos mal, no nos gusta ser confrontados, sobre todo cuando estamos mal. Entonces, ¿qué sucede en el Edén? Vamos a ver la secuencia. Sus ojos son abiertos, ven su desnudez y hacen un ridículo esfuerzo de taparse con hojas de higo. O sea, ¿en serio? Eso es lo mejor que pudieron pensar. Pero es lo que hacen. Después viene, ¿qué es lo que sucede después? Dice, el hombre y la mujer comienzan a esconderse de Dios por miedo. Entonces, cuando pecas, después te da un sentimiento de culpabilidad, ya que caíste en la tentación. Es lo mismo que le sucedió a ellos. Después empieza el juego de la culpa, porque Dios les dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Y qué dice la mujer? La serpiente. La serpiente. ¿Y qué dice? Y luego, ¿qué dice el hombre?
La mujer. Mujer, que tú me diste. Y que tú me dices, o sea, Que y tú le me echa la diste. culpa a Dios también. Y Dios también sale ahí. ¿Verdad? Sí. Empieza el juego de la culpa porque cuando estamos en error, lo más fácil es culpar al prójimo. Y mientras más joven y más ausente sea la persona, más culpa le asignamos. Y luego dice, dolores de parto vas a dar a luz, le dice a la mujer, y entre espinos y cardos, tú, hombre, vas a trabajar. ¿Saben cuáles son los cardos? ¿Quién creció en el campo, en el monte? Bueno, nosotros crecimos... Ay, no se hagan, ¿eh? Yo en la ciudad. Yo en mi penthouse ayer. Nosotros donde vivíamos es una zona semiárida en México. Y cada vez que salíamos con los perros se llenaban de cardos. Y son unas bolitas de espinas que se te meten en los calcetines. Y sí, no sé, tienen nombres diferentes. ¿Cómo? ¿Bocadillos? Bueno, bocadillos. Aunque no sean bocadillos todos. Bolitas con espinas. Esos son los cardos. Resultado de la caída del hombre. Entre eso, dice, entre eso vas a estar sembrando. Entre dolores de parto vas a dar, ¿sí? Y después, ¿qué sucede? Cambia la relación entre el hombre y la mujer. En la pareja nunca debió haber habido una cabeza más que Dios. ¿Y qué sucede? Que empieza a haber una lucha entre, a ver, ¿quién va a ser más, quién va a señorear sobre quién? ¿El hombre sobre la mujer o la mujer sobre el hombre? Pero eso es un resultado también de la caída del hombre. Sino las feministas que no se me alebresten. No, pero esa es la... de hecho hay un cambio en la relación entre el hombre y la mujer. Debía ser una relación totalmente de decisiones mutuas con Dios. No había necesidad alguna de una lucha ahí de poderes entre ambos. Eso es resultado de la caída. ¿Y qué sucede después? Fíjense, empieza una espiral negativa donde empieza la situación del hombre a empeorar. Porque una vez que entras, es como... Pero y en la parte donde le dice a la mujer, y tu deseo será para tu marido y él se enseñará. Es exactamente lo que habla, es parte de la caída. Entonces fíjense cómo llega esta espiral negativa de la que muy difícil se puede salir. Entonces se empieza con Eva con algo relativamente inocente, pero está prohibido por Dios. Es una fruta. Pues ¿qué? No hay problema. Entonces a Eva, fíjense, a Eva se le convence de pecar y después a su hijo Caín no se le puede ya sacar del pecado. Tenía un problema serio con el enojo y Dios le habla a Caín y le dice, el pecado te envuelve. La palabra que usa la Biblia. El pecado te está envolviendo, salte de ahí. Haz algo. Ahí es cuando Jesús dice, a veces cuando Jesús habla y dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, arráncatelo, córtate el brazo si te es ocasión. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que vas a amputarte un miembro, quiere decir que tomes medidas severas porque la espiral te va a jalar y te va a llevar a terribles consecuencias. Caín no se le puede convencer y antes de que termine el relato de Génesis, un hijo ya está muerto y el otro desterrado. ¿Y cómo empezó todo? Con el ejemplo de un padre y una madre. Ahora aquí tampoco Adán se absuelve de culpa en lo más mínimo, porque él pudo haber dicho, Señor, me salió mala esta, mándame otra. ¿Pero qué hizo? Que era una 90. Castigó, dejó la misma. Dejó la misma. Cuajó, ¿verdad? Cuajó.
No, pero miren, hay un libro que leí hace tiempo que se llama Hombres Ordinarios, Ordinary Men, y es un recuento de cómo gente normal en el régimen de Hitler, gente común y corriente como ustedes y como yo, llegaron a cometer atrocidades tremendas. No fue gente que indoctrinaron en el nazismo, fue gente común y corriente. Y lo que ellos dicen ahí es que matar la primera vez a alguien era muy difícil. La segunda vez, mucho más fácil. Así es el pecado. Es mucho más fácil pecar la segunda y tercera y la cuarta y la 20ª vez que la primera. Y antes que termine el Génesis les digo, ya tenemos un hijo muerto. Y no solo eso, que Caín como padre es ejemplo de otro de sus hijos. Y su hijo, uno de sus hijos también se vuelve asesino. No es algo natural en el mundo que un padre entierre a sus hijos. Eso es resultado de la caída del hombre. Debería ser al revés. Y su esposa, la esposa de... Perdón, bueno, esto es... lleva todavía a... La espiral todavía sigue... distorsionando hasta que llega un punto que dice, era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y por cierto, y dice, Dios se entristeció y se arrepintió de haber creado al ser humano. Pero eso a veces no lo vemos. A veces vemos a Dios como un tirano. He estado teniendo conversaciones, todo el tiempo hablo con amigos ateos. Y a ellos uno de sus deportes favoritos es analizar el Antiguo Testamento y sacar todas las atrocidades que Dios cometió contra la pobre gente inocente. Eso es lo que dicen ellos. Y esto lo puse en mi Facebook reflexionando acerca de lo que ellos decían un poco, pero decía, es curioso ver cómo el hombre moderno, alejado de Dios, pide a gritos justicia. Exige que ya no haya maldad y culpa a Dios por no acabar con la perversidad del mundo. Acusan de impotencia a Dios o de malevolencia. Pero cuando leen las Escrituras acerca de los juicios divinos de cuando Dios extirpa a los malhechores, a los que sacrifican a sus hijos, a los incestuosos, a los pervertidos, entonces se indignan y culpan y acusan a Dios de haber hecho exactamente lo que se le ha pedido. Si Dios eliminara todo rastro de maldad y de injusticia en el mundo, ciertamente tendría que empezar con nosotros. Un profesor llegó una vez y nos dijo, miren un botón rojo. Y nos hizo la encuesta y nos dice, levante la mano, si Dios te diera este botón mágico y te dijera, vas a acabar con toda la maldad del mundo si lo aprietas, ¿lo presionarías? Mucha gente levantó la mano. Y la segunda pregunta, porque hay una segunda pregunta aquí. Después de apretarlo, ¿seguirías ahí? Y ese es el problema del ateo moderno, del ateo militante, que piensan y quieren imputarle a Dios estas injusticias, pero al mismo tiempo no se dan cuenta que en el ateísmo no existe maldad porque somos sacos de células, somos sacos de proteínas en su cosmovisión. Salimos de un proceso no guiado, ciego, resultado de la casualidad. ¿Y cómo sacas? Yo les pregunto, por favor, explícame como si tuviera 3 años. Aquí está un átomo. Y de aquí salen moléculas, y de aquí salen proteínas. Explícame cómo llegas aquí a es malo matar. Explícame cómo llegas de aquí hasta acá. ¿Cómo explicas la moralidad a partir de átomos de carbono?
Es imposible. Porque ellos empiezan acá, es que la neurociencia. Sí, pues tus neuronas, según tu cosmovisión, no hay mente, son un montón de neuronas que disparan químicos y señales eléctricas en tu cabeza y te dicen qué hacer. Así que explícame cómo vas de esto a Dios cometió atrocidades en el Antiguo Testamento, que no lo entiendo. Y eso es lo que muchas veces ellos quieren hacer. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es muy importante porque muchas veces como cristianos empezamos a tratar de responderles, pero ellos, su propia cosmovisión no les permite ni siquiera hacer juicios morales que no tienen un fundamento. Sí, hermano. ¿Y que podemos suponer que el Señor ya sabía que Adán y Eva no iban a comer del fruto prohibido? Te adelantaste 2 transparencias, hermano. Me estuviste espiando, ¿verdad? Tengo una, sí. Ah, perdón, sí. Si ve el árbol del fruto del bien y el mal, los otros frutos, ¿qué eran? Si ya estaba el bien y el mal en un solo árbol. Pues mangos, hermano. La comida. Mangos, sí. Los mangos, las peras son buenos. Peras o manzanas, hermano, no sabemos. Imagínate las frutas más deliciosas. Hay un profesor mío escribió acerca de esto y dice, me imagino, ¿a qué sabrá el fruto del árbol de la vida? Hermano. Sí, hermano. Yo creo que el mango. Yo creo que el mango, ¿verdad? La cosa más Yo estoy de acuerdo que el mango. Mangos y aguacates. Tomando un poquito el tema, ¿no? Me llama la atención fuertemente lo siguiente, ¿no? Porque, discúlpeme si uso alguna cosa que no puedan entender, no es mi intención. No, está bien también. Pero es aplicable muy certeramente lo que es la tercera ley de la termodinámica, concerniente a lo que es la exposición al ambiente. Y es allí donde está el punto, ¿verdad? Y es interesante, porque cuando hablamos de un ateísmo, hablamos de la neurona y se afianza fuertemente. Pero todo objeto expuesto al ambiente trae corrosión, y ese es el pecado. Claro. O sea, usted coloca un metal, toma moléculas, las moléculas van corroyendo, se va a hacer el proceso distorsionar, de claro, degradación, hasta llegar al momento que lo extermina y lo destruye. Y el hombre es así, al producto del pecado. Por eso es que por naturaleza, por eso es que lo traemos injertado, y es allí donde lleva al hombre a la destrucción. Solo la sangre de Cristo. Amén. Gracias, muy acertado. Gracias. ¿Alguna otra intervención, comentario? Bueno, nos arrancamos de aquí al final. Pero ¿qué dice Pablo? Y la pregunta aquí es, ¿puede algo bueno, perdón, está mal hecha la pregunta, ¿puede salir algo bueno de algo tan malo, algo que se ha corrompido a tal grado? Y Pablo es lo que dice aquí, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y aquí voy a la pregunta que nos hacías, hermano. Mucha gente pregunta, y lo pueden leer en Facebook, tengo un artículo que por cierto es de los que más circulan en mi página. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? Mucha gente me ha preguntado esto. Vamos a reflexionar 2 minutos acerca de esto. Primero, entendamos que la situación de Adán y Eva era privilegiada. O sea, es muy fácil que si vas de vacaciones a Cancún y está el buffet y tu doctor te ha dicho no te comas eso porque eres alérgico, te vas a morir, y vas y te lo comes, yo no sé qué estás pensando. O sea, puedes ir a snorkelear, puedes ir a nadar a la playa, puedes asolearte, tómate los cocos que quieras, pero sin ginebra. Puedes hacer lo que quieras, pero no te comas los maníes porque te vas a morir. Ah, no, ahí voy a arruinar mis vacaciones a comerme los maníes. ¿Pero se murió feliz? No lo sé. Una muerte por asfixia no es muy feliz. Segundo, entendamos que el amor requiere de libre albedrío.
Y el símbolo que Dios pone, el árbol, les dio libre albedrío, les dio capacidad de escoger. Les dijo, no hagas eso, tú puedes escoger. Esa es la definición de libre albedrío, poder escoger entre opciones. Escúcheme esto, Dios valúa que el amor es la virtud más importante. Dios es amor. Sin amor no puede haber, sin libre albedrío no puede haber amor. Es así de sencillo. Es lo que nos hace humanos, la capacidad de amar. Segundo, tampoco fue una sorpresa, no fue así como que Eva comió y dijo, uy, ¿ahora qué hago? Plan B. Nos escogió de antes de la fundación del mundo. Ahora dicen otros, oye, es que no debió crearlos. Bueno, pues si uno dice no debió crearlos, no estarías tú y yo no estaríamos aquí, entonces estarías pidiendo tu autodestrucción. Bueno, y falta que entendamos también que esto es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo enseñamos a los hijos qué es bueno y qué es malo? No, papá, es que quiero jugar con cerillos. Dale, ya me cansé, sí. Papá, quiero ir a pescar con el perro, ¿puedo? Aquí aprendió fue el papá. Luego dicen, bueno, ¿qué no pudo haber puesto Dios a alguien que no peque? Bueno, eso es precisamente lo que hizo con Jesús. Puso a alguien en el mundo que no peca. Dice, bueno, es que es injusto Dios. Bueno, fíjense en algo, la caída del hombre es usada por Dios para la eventual redención humana. Y sucede algo interesante, que los ángeles que fueron creación especial de Dios, los creó individualmente a cada uno, ya no tienen posibilidad de redención porque ya han estado con Dios y decidieron aún con Él revelarse. La cuestión con los ángeles que se rebelaron no era ¿existe Dios o no? Esa no era la pregunta, lo están viendo. La pregunta era, ¿es Dios justo o no? Demonios creen en ti. Esa es la pregunta de los demonios. La redención era un plan de Dios, o sea, era claro. Necesario, o sea, por eso el mal el árbol tuvo que ser creado. La duda no es si creó al hombre. Yo creo que Dios sabía que sin importar qué pareja Él hubiera puesto, hubieran revelado eventualmente. El problema no era el hombre, el problema era la existencia del árbol del bien y el mal. Claro, sí. Y es una representación de libre albedrío, de libertad humana. Finalmente, un mundo donde todo le aman, es lo que mencionaba ahorita. Es posible, sí es posible, que un mundo donde todo mundo ame a Dios sea una imposibilidad práctica, simplemente si Dios quiere preservar el libre albedrío de la gente. Me decían les digo, a cada rato me preguntan, ¿y por qué Dios no se hace más visible? Bueno, porque el propósito de Dios no es hacerse visible. Si Dios se hace visible, ya no va a haber ateos, pero habrá más adoradores. Habrá más gente que ame a Dios. Les voy a decir que va a haber un montón de gente mostrándole una lealtad fingida a Dios. Y una lealtad fingida siempre es el principio de una rebelión. Hay un profesor que dice que tenemos suficiente evidencia para saber que Dios existe, pero no demasiada que nuestro libre albedrío se vea doblegado a tener que darle una lealtad fingida a Dios. Sí, Moni. A veces entender eso nos cuesta bastante trabajo. A mí personalmente, cuando pensamos en por qué Dios nos creó, si Él sabía lo que iba a pasar, todo estaba, pero de pronto una forma de pensarlo un poquito es cuando nosotros somos padres o nos casamos, ¿cierto? Nosotros tenemos la opción de decidir tener hijos o no. Y antes de tenerlos, nosotros nos podríamos preguntar, ¿será que tengo hijos sabiendo que van a hacer, me van a sacar canas, van a hacer esto, me van a poner malcriado, no voy a dormir, luego se van a portar y quién sabe en qué terminen, qué van a hacer? Como cristiano ni siquiera tienes garantizado que vayan a ser creyentes. Al contrario, en el mundo en el que estamos podríamos pensar que lo que van a hacer pues va a ser terrible. Entonces, hay
ahí decidimos que entonces los tengo o no los tengo. Y la mayoría decidimos tener. ¿Y por qué los tenemos? Independiente de todas esas cosas. Ese es un gran punto. ¿Y por qué los tenemos? ¿Por qué tenemos a los hijos a pesar de él? Por amor. Por amor, porque queremos una relación con ellos y Dios no es diferente. Y porque aun cuando hay muchas cosas malas, también hay muchas cosas buenas que queremos que Dios vio el riesgo y dijo, lo malo que va a pasar vale la pena porque va a haber amor en este mundo. Y va a haber gente que me sigue amando a pesar de que tienen cáncer, a pesar de que le llegó el cáncer, a pesar de que le llegó el trabajo. C.S. Lewis tiene una frase que la he repetido varias veces que me fascina y dice, no hay momento en el que el diablo y sus seguidores están más vencidos que cuando uno de estos miserables seres humanos se siente abandonado, se siente que Dios le ha dejado, que están en la ruina y le siguen amando. Una más porque si no, no terminamos. Bueno, Sí. los padres también son formados y conocen mucho más el carácter de Dios al tener hijos, porque es cuando más se asemejan a él. Una pregunta que te tenía es algo que a mí me ha llamado la atención siempre. Cuando ellos prueban el fruto, la palabra dice que ella prueba el fruto, y cuando ella prueba el fruto, ella le da a Adán de comer, ¿verdad? Pero Sí. a ellos se le abren los ojos, o sea, ellos conocen su desnudez. En el momento que él come, Claro. no sería lógico que en el momento que ella comió, ella ya conociera lo que es el bien y el mal, pero la abertura a los ojos pasa en el momento que él come. Sí. Yo creo que porque, o sea, Dios los hizo una sola carne. Yo creo que ahí viene parte de la respuesta. No eran seres aislados. Yo creo que Adán vio que ella cayó y sabía lo que le iba a pasar si él también comía. Pero dijo, prefiero estar con ella. Prefiero estar con ella que obedecer a Dios. Es el amor incondicional. Déjame terminar aquí. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Este es el protoevangelio. Es el evangelio en su parte más simple y más escondida. Ya lo tenemos desde Génesis 3:15. Les digo, Dios no es que se levantó un día y dijo, uy, ahora cómo le voy a hacer. Esto estaba ya previsto. Entonces tenemos aquí el protoevangelio. Aquí es donde el diablo empieza a estar en problemas. ¿Por qué? Pero ¿saben qué? Esta destrucción de la serpiente viene con un precio. ¿Qué dice ahí? Te herirá, si esta te herirá y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere aquí? A la muerte de Cristo en la cruz. No lo destruyó, pero viene a un precio. ¿Y qué más dice acá? Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué curioso que no dice Jesús, dice ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús está implícito. Jesús está implícito en la vida de él. Porque Dios no trabaja en aislamiento del hombre. Nos ama y nos quiere incluir en esos planes. Por eso dice, ustedes son los que van a aplastar en breve a Satanás bajo sus pies. ¿Y cómo vencemos y aplastamos a Satanás bajo nuestros pies? Seguir siendo fieles cuando viene la calamidad. Cuando viene el problema, cuando viene el cáncer, cuando viene la pérdida del trabajo, cuando viene la muerte de un ser querido. Eso es cuando vencemos. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Qué interesante que como consecuencia de la rebelión de ellos, tiene Dios que matar animales para poder vestirlos a ellos. ¿Qué es esto? Es un primer sacrificio, ¿no? presagio de que el pecado trae muerte. El pecado trae muerte.
Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido. ¿Ven la analogía? Revestirse de pieles y luego revestirse de Cristo. Ya viene el protoevangelio, Génesis 3, desde entonces, Génesis 3. Cuando Dios hizo vestiduras de piel, ¿no crees tú que Dios les enseñó, no lo dice, ¿verdad? Pero que Dios haya enseñado a ellos a sacrificar animales? Claro, Para lo dijo desde el principio. Sí, desde luego viene esa provisión viene con la consecuencia de la muerte, y obviamente ellos viendo esto dicen, bueno, esta es la forma en que pero ellos empiezan a comer carnes después del diluvio. Hasta ese momento eran vegetarianos. No necesariamente. A lo mejor se echaron ahí después. Pues de hecho Dios le dice, mira, aquí están todas las plantas, todo de estos van a comer, es cuando Él lo señala. Bueno, podemos hablarlo, pero no necesariamente. Hay que hablarlo. Otra pregunta que yo estoy anotando. Ahora, yo creo que parte de esa bendición de Dios es que Dios sigue aguantándonos. Dios sigue lidiando con nosotros como en cualquier relación, cualquier amistad, cualquier matrimonio. Tenemos que seguir unos con los otros, y Dios nos sigue teniendo paciencia en esa relación. Romanos 3:25 dice, Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente, ¿como qué? Propiciación, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, esta rebelión Dios nos la hace, Dios nos tolera, hace pasar ese pecado por alto, pero ¿viene gratis? No. Viene pagado por nosotros con la muerte de Cristo. ¿Cómo qué? Como propiciación. Él es el pago por que nosotros podamos ser perdonados. Y terminamos con esto. Terminemos con esto. Fíjense, 3:1 Génesis dice, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. ¿Cómo podemos contrarrestar estas dudas que nos entran? Bueno, si Dios dijo realmente, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué sigo en problemas? ¿Por qué sigo sin trabajo? Porque con que Dios ha dicho, veamos qué Dios ha dicho. Y sobre todo, muchas veces no estamos orando, no estamos conectados con Dios, y a veces por eso Dios nos parece algo distante. Rabí Zacarías, un hindú que se hizo cristiano, dice, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos sentimos abandonados? Y la verdad es que Dios exactamente está donde lo hemos dejado. Estemos en oración humilde contrarrestando estas tentaciones. Fíjense lo que sucede, la espiral. Ella comió, el marido comió, Caín mató, Lamec, el hijo de Caín, mató también, y después ¿qué hubo? Gran maldad. Por un pequeño pecado. El pecado engendra pecado, la maldad engendra maldad, la muerte engendra muerte, pero ¿qué? El Espíritu de Dios produce justicia. Tenemos que buscar alimentarnos de ese Espíritu de Dios todo el tiempo, todos los días, en todo momento. Finalmente dice Génesis 3:15, su descendencia te herirá en la cabeza. Saben ustedes, pero Satanás no es el enemigo a vencer. Dios lo pudo haber esfumado, y un día podemos hablar de por qué no lo ha hecho. Pero el enemigo no es necesariamente más grande Satanás, es la muerte. Porque a través, lo que Satanás quería causar era la muerte en el hombre. Pero ¿qué sucede? Tenemos victoria en Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Dios ya sabía qué es lo que iba a hacer. Ya sabía que iba a haber una provisión. Y esa provisión está abierta para ustedes y para mí el día de hoy, para el que la quiera recibir. Amén. Nos ponemos de pie. Si tienen preguntas, por favor,